Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola. Buenas noches, sí, muy bien, gracias. Buenas noches. Solo vamos a dar unos 2 minutitos, unos 3 minutitos para que todos se puedan conectar, o al menos la mayoría, porque solo me aparecen 7 ahorita. Bueno, muchachos, hoy sí, vamos a iniciar nuestra clase. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien. Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla y si me escuchan bien. Jóvenes. Jóvenes. Buena, sí se ve bien, Inge. Bueno, chicos, entonces vamos a seguir con nuestra clase. La semana, mejor dicho, el día lunes, estábamos viendo acerca de la importancia de la calidad en los sistemas de información. Y habíamos visto que obviamente para poder obtener calidad en los sistemas de información, pues no solamente era decir que nuestro sistema tiene o hay calidad, sino que habían varios factores que deberíamos considerar al momento de poder decir si un sistema de información realmente cuenta con calidad o no, ¿sí? Dentro de la calidad veíamos, y aparte de la satisfacción de los usuarios, y veíamos que dentro de la parte de la satisfacción a los usuarios también tenían aspectos importantes que muchos de ellos tenían que ver directamente con la calidad. Estos aspectos eran accesibilidad, velocidad, precisión, visualización, personalización. Entonces hablábamos en la parte de accesibilidad
no solamente que los sistemas se pueden accesar desde cualquier tipo de plataforma, sino también el hecho de que obviamente los usuarios tengan el permiso según el tipo de usuario o según el rol de usuario que tiene configurado en el sistema. Adicionalmente, en accesibilidad, hablábamos también del hecho de poder ver la información en el tiempo oportuno. También veíamos la accesibilidad como un aspecto fundamental cuando, por ejemplo, interfazábamos algún tipo de nuestro sistema con otra interfaz o con otro sistema, y cómo de igual manera pues tenía que mostrar o tenía que haber acceso entre ambas plataformas de forma que se pudieran visualizar los datos sin ningún problema. Hablábamos de la velocidad, de la importancia de la velocidad, y en la cual también decíamos que existían varios factores que podían influir en la velocidad propiamente del sistema, como ser a nivel de infraestructura, de telecomunicaciones, de hardware, y esto obviamente podía repercutir directamente en el sistema. También con velocidad veíamos aspectos como la generación de informes en tiempo real, como poder realizar las actividades de una forma más rápida y eficiente, y que obviamente esto contribuyera con el sistema como una herramienta propiamente que permitiera poder al final tener lo que son alianzas, poder crear ventajas competitivas. Veíamos la importancia propiamente de esto. Dentro de la precisión, hablábamos que era muy importante poder obtener información precisa. Es decir, no necesariamente un sistema que genera mucha información es un buen sistema. Al final, veíamos que lo importante es qué tan precisa es la información que se genera. Si no es una información ambigua, si no es una información inconsistente, sino que todo lo contrario, que es una información que definitivamente se puede visualizar en cualquier momento, y siempre y cuando coloquemos los mismos rangos o el mismo tipo de parámetros, pues nos pueda generar la misma información, que pueda haber constancia en cuanto a la información y que obviamente esta información sea en tiempo real. En la parte de visualización, pues hablábamos de que hoy en día las diferentes plataformas o los diferentes sistemas ERP traen consigo lo que son plataformas bastante amigables. Ustedes ya vieron en programación e implementación de sistemas y la importancia, obviamente, de este tipo de plataformas por interacción humano-computadora. Adicionalmente a eso, muchachos, veíamos la importancia de visualizar la información precisa para el usuario. Es decir, que el usuario pueda tener los accesos a la información que realmente lo requiere. Y por otro lado, también veíamos que este tipo de plataformas, pues hoy en día, cuando ustedes entran con su usuario y su contraseña, pues automáticamente y es muestra pantallas o les muestra los accesos que ustedes necesitan, así como recordatorios muchas veces de actividades que están pendientes o de procesos que están pendientes de realizar en el sistema. También, y la visualización ya veíamos también para aquellas personas, por ejemplo, o mejor dicho, la importancia que tiene y la interacción humano-computadora también con las personas discapacitadas. En este sentido hablábamos de que no solamente hablamos de una discapacidad física, sino también muchas veces una discapacidad de otras índoles, como por ejemplo, hablábamos de las personas de adultos mayores, que muchas veces ocupan puestos estratégicos en la empresa, pero que no tienen esa facilidad tecnológica que las nuevas generaciones hoy en día tienen. Y esto es algo normal. Sin embargo, el conocimiento y experiencia de estas personas para la empresa es sumamente valiosa. Entonces, en este sentido, obviamente no podemos decir a la empresa o pedir a la empresa que despidan a estas personas, ¿verdad? Sino que... de servicio en cuanto a la batería, la administración de la energía, por ejemplo,
Chicos, por favor, los micrófonos. Gracias. Entonces hablábamos propiamente de esto, de la importancia de que los sistemas también tengan esa parte propiamente de las personas, obviamente que de una u otra manera pues tienen algún tipo de discapacidad, ya sea discapacidad física o otro tipo de discapacidad. Y hablábamos de la personalización. En este aspecto decíamos, obviamente, la importancia de los tipos de informes o reportes dependiendo del tipo de usuario, ¿verdad? Es decir, no todos los usuarios pueden visualizar la misma información, no deberían visualizar la misma información, no deberían de tener acceso a los mismos tipos de información. Entonces, esa importancia que debemos de cuidar en la parte de la personalización también debe de ser importante para nosotros. Y continuando con la clase y siempre viendo la parte de los sistemas de información exitosos, decimos que los sistemas de información tienen que presentar una interfaz amigable. Eso ya lo habíamos visto, que resulte intuitiva y sencilla de manejar. Esto es muy importante. Yo les comentaba a ustedes en la clase pasada que muchas veces es muy fácil decirlo, pero poderlo hacer realidad es bastante complejo. El poder hacer sentir bien a todos los usuarios con el funcionamiento del sistema, pues muchas veces se vuelve algo un poquito cuesta arriba y muchas veces hasta imposible. Sin embargo, sí debemos de tratar de manejar un balance en el sentido de que debemos de cuidar que el sistema que estamos implementando no solamente tenga ya funciones que anteriormente tenía el sistema que estos usuarios utilizaban, sino también puedan ser funciones mejoradas y realmente si hemos evaluado bien los procesos, si nos hemos sentado con los usuarios funcionales a evaluar este tipo de procesos en cada una de las partes de la organización, pues de alguna manera podemos minimizar, podríamos decir, el impacto que muchas veces se tiene cuando vamos a implementar un nuevo sistema y muchas veces este sistema pues no es tan amigable como los usuarios esperan. Siempre es importante tomar todas las precauciones del caso. En esta parte siempre me gusta hacer referencia a algo bien importante, pues que a mí cuando era consultora me sucedió, que era el hecho de que una vez estábamos implementando nosotros un sistema. Resulta que ya estábamos propiamente el día que estábamos, no era ni siquiera implementando el sistema, sino estábamos actualizando el sistema a una nueva versión. Entonces, a mí me gusta siempre andar en las áreas operativas, viendo una vez que se implementa el sistema, cómo está el funcionamiento. Eso es parte de un administrador de proyecto, de poder estar pendiente y no solamente estar en el escritorio analizando y viendo cómo está fluyendo todo, sino también poder ir a las áreas a comprobar que todo se esté realizando de una forma adecuada. Pues resulta que esa vez estaba en una de las áreas operativas más importantes de ese establecimiento y en eso me llama un usuario y me dice, mire ingeniera, fíjese que sinceramente este sistema no me gusta. Nosotros aproximadamente atendemos entre 300 a 500 personas diarias en cada una de estas ventanillas y obviamente estar consultando varias ventanas para poder saber si el usuario tiene derecho o no tiene derecho o si en algún momento ya vino a traer ese producto, pues no es funcional para nosotros. Los usuarios y las personas se van a molestar, nosotros nos estamos cansando. Y bueno, este usuario me dio todos los argumentos, obviamente, de por qué él consideraba que ese módulo con el que ellos estaban trabajando pues no era funcional para las actividades que ellos realizaban. Pues comienzo a escuchar a este usuario y viene el usuario y me dice algo muy importante. Me dice, mire, el sistema anterior que nosotros teníamos era un sistema que
desde la misma ventana nos mostraba toda la información. Y cuando le pregunté a ese usuario y cómo se llamaba ese sistema, me dice, es un zorrito. Resulta que el sistema que ella estaba mencionando era un sistema hecho en Visual Force Pro, y aunque era bastante rudimentario, porque obviamente el usuario no tiene todo el alcance, el usuario solo le interesa ver su proceso como tal. Obviamente el sistema que nosotros estábamos actualizando era un sistema que integraba todas las áreas de la empresa y que iban a ver información en tiempo real, pero para esa área como tal, el sistema no era tan funcional como se quería. Comenzamos a hacer el análisis propiamente en base a lo que el usuario dijo y obviamente investigando, revisando, viendo el sistema anterior, y al final sí fue necesario hacer un cambio en el sistema que se estaba actualizando. Entonces es muy importante siempre tomar en cuenta la opinión propiamente de los usuarios. No es que vamos a hacer todo lo que ellos quieren, muchachos, y esto es un detalle muy importante, sino hasta cierto punto es realmente ver si lo que ellos están pidiendo o si la observación que ellos tienen es algo válido y propiamente va a ayudar a optimizar los tiempos de atención al cliente, va siempre con la seguridad propiamente del sistema, va a permitir siempre tener integridad con los demás módulos del sistema, pero de una manera que pueda optimizar esa área como tal. Además de eso, muchachos, esto es muy importante, el poder garantizar el acceso. Hablábamos mucho de la conectividad, hablábamos de que obviamente deben de existir limitaciones y que no todos los usuarios obviamente pueden tener acceso. Sin embargo, se vuelve muy penoso cuando usuarios que sí deben de tener el acceso, que sí tienen ellos que poder tener el acceso para poder trabajar, pues muchas veces no lo tienen y tienen que recurrir al personal de informática para que les pueda brindar ese acceso. Entonces, esto, muchachos, es muy importante garantizarlo al momento de hacer el levantamiento de los usuarios y de los roles y perfiles que cada uno de estos usuarios va a tener. Finalmente, deben de tomarse conciencia de la importancia de la visualización y la facilidad de interacción con los grandes volúmenes de datos, es decir, el tiempo de respuesta, optimizar el desempeño individual y qué valor agregado nosotros estamos brindando al sistema, ¿sí? De qué manera nosotros no solamente decir, nuestro sistema ha venido a mejorar las operaciones, hemos minimizado los costos y hemos maximizado las utilidades. Siempre es importante un parámetro, ¿ok? Si ha minimizado los costos y ha maximizado las utilidades, ¿de dónde partió usted? Es decir, ¿cómo sabe usted que realmente minimizó los costos y aumentó las utilidades? Entonces, siempre es importante esa parte de justificar. Si nosotros decimos, nuestro sistema ha hecho esto y esto y esto, pues realmente justificar eso que estamos aseverando. Tenemos también el involucramiento de los usuarios. En un sistema de información se ven involucrados dos tipos de usuarios. Estos usuarios son los usuarios claves y los usuarios finales. Ambos tipos de usuarios deben de converger para un mismo fin y lograr implementación de un sistema de información. Es decir, cuando nosotros hablamos de estos usuarios claves, son los que representan un área funcional o un departamento dentro de la organización del cliente. Por ejemplo, áreas como contabilidad, áreas como ventas. Obviamente, no todos los usuarios de esas áreas pueden ser usuarios claves, ¿sí? Sin embargo, usuarios claves se vuelven aquellas personas que manejan muy bien los procesos de la empresa, que tienen bastante experiencia y que conocen no solamente los procesos, sino también el funcionamiento del sistema anterior. Buscar este tipo de usuarios ayuda muchísimo en el momento de implementar un nuevo sistema. Recuerden que cuando estamos implementando el sistema en una empresa donde antes no tenía sistemas, pues no se vuelve tan complejo la situación. Pero cuando implementamos el sistema en áreas
o en empresas donde ya tenían un sistema anteriormente, pues sí se vuelve bastante complejo, porque los usuarios siempre comparan el sistema anterior. Podemos decir que los usuarios claves son el origen de los requisitos del negocio detallado. El consultor de aplicaciones se comunicará con estos usuarios claves mediante talleres, entrevistas, cuestionarios, para aprender los procesos del negocio y los procedimientos del cliente. Ustedes hasta esta altura, muchachos, vienen de 3 clases que son importantísimas y que tal vez en estos momentos, pues ustedes de repente no lo vean tan importante. Pero la clase de teoría de sistemas, y la clase de análisis y diseño de sistemas, y la clase de programación e implementación de sistemas, les permiten a ustedes, como estudiantes, el poder llevar toda la experiencia de lo que es implementación de un sistema, desde su concepción, es decir, desde cuando nosotros identificamos el problema, establecemos los objetivos, establecemos las oportunidades de mejora, vemos si realmente existe una viabilidad, hasta el momento en que nosotros venimos e implementamos el sistema. Entonces, básicamente, si ustedes han logrado tener toda esa experiencia, se dan cuenta de que aquellas entrevistas, aquellas observaciones no participativas, aquellos talleres, obviamente tienen que ir relacionados a esos usuarios que realmente les puedan brindar a ustedes o les permitan poder conocer los procesos de organización, les permita poder conocer cómo funcionaba el sistema anterior, cuál es el rol, el trabajo de estos usuarios. Eso es muy importante que ellos puedan conocer. Tenemos también aquellos usuarios claves que son un recurso importante para los proyectos de implementación. Es obligatorio que colaboren con el equipo de implementación y que estén a su disposición, obviamente para poder lograr una correcta implementación. Si nosotros no tomamos a estos usuarios claves como aliados de nosotros, al final, muchachos, nos podemos ver en la penosa situación de que vamos a implementar un sistema, llegamos a implementar ese sistema y los usuarios nos dicen, pero es que fíjese que realmente el proceso de la empresa no es así. O mire, sí, está muy bonito el sistema, pero fíjese que como nosotros trabajamos realmente no es de esa manera. Entonces, para poder implementar bien nuestro sistema, necesitamos estos usuarios claves, que es por medio de ellos, pues nosotros podemos conocer cómo funciona la empresa. Aparte de eso, necesitamos pedir autorización de los superiores de estos usuarios claves, ya sea de jefe o sea de gerente, para que ellos puedan dedicar tiempo al proyecto. De esta manera puedan acompañar y puedan colaborar en el momento que se esté implementando el sistema en las áreas específicas. Al mismo tiempo, es importante que el equipo de implementación respete los calendarios y las responsabilidades de los usuarios claves en la organización. Obviamente, muchachos, y es ahí donde dicen que del dicho al hecho realmente hay bastante trecho. Ahorita ustedes son estudiantes, ahorita ustedes de repente pueden decir, no, mire ingeniera, yo no pude hacer esto por esto y esta razón. Pero en la vida real, es decir, cuando ustedes ya estén trabajando y les toque trabajar en un proyecto, tiene que haber una relación estrecha con estos usuarios, pero no es una relación estrecha de amistad, sino es una relación estrecha en el sentido de que estos usuarios puedan facilitar las informaciones a ustedes importantes que les puedan permitir poder tomar decisiones. Pero asimismo, tenemos que recordar que estos usuarios pues tienen también sus responsabilidades dentro de la organización. Tienen un horario de entrada y un horario de salida. Y si la empresa pues no les va a dar alguna recompensa o algún beneficio adicional, pues obviamente puede ser que estos usuarios no quieran colaborar, sino que en el tiempo o en el poco tiempo que ellos puedan tener disponibles. Entonces es muy importante en este sentido que nosotros como implementadores pues podamos respetar primero que todo eso. Si nosotros podemos hablar con el gerente o con los jefes para que a estas personas se les descargue el trabajo y así puedan dedicar más tiempo al proyecto, y si la empresa se puede permitir esos lujos, entonces se puede realizar. Si no, muchachos, pues definitivamente tenemos que acomodarnos o acoplarnos al tiempo que el usuario nos pueda brindar.
Tenemos y los objetivos de los usuarios claves en un proyecto de sistema de información. El usuario clave debe de proporcionar conocimientos detallados de su área funcional o un departamento. Hay equipo de proyecto de implementación. Debe considerar que tenga las siguientes actitudes. Tenemos la actitud humana y tenemos las actitudes funcionales y técnicas. En actitud humana tenemos la parte de comunicación verbal, que se puede expresar, que sea claro para poder expresar sus proyectos, que pueda expresar el proceso propiamente de su área, y la capacidad para aprender rápidamente nuevas herramientas y software. Recordemos que estos usuarios claves al final van a ser nuestro key user, es decir, van a ser aquellos usuarios que nosotros vamos a requerir para que nos puedan apoyar en el momento de implementación del sistema. Permítanme un momentito, jóvenes, por favor. Entonces, tenemos también la capacidad de abstracción, tenemos también las sólidas actitudes analíticas, es decir, no pueden ser usuarios tienen que ser usuarios que realmente no solamente manejen sus áreas, sino que también sean usuarios que ante nuevas situaciones o ante nuevos problemas, ellos puedan poner sus actitudes analíticas, es decir, puedan utilizar el análisis para resolver los problemas y hasta cierto punto puedan ser un apoyo para los demás usuarios, para el resto de los usuarios de área donde ellos trabajan o de su área de expertise. Tenemos en el caso de las actitudes funcionales y técnicas, conocimientos propiamente como ser, obviamente, los conocimientos básicos del sistema de negocio. Estos usuarios generalmente no solo conocen su área como tal, sino que también conocen y información que ellos generan para qué áreas sirven o qué áreas se relacionan con el área donde ellos trabajan. Conocimiento básico de proyectos y a metodología, buenos conocimientos de los procesos de negocios existentes y los requisitos futuros. Tienen que ser personas que sepan o que tengan una idea clara hacia dónde va la empresa, cuál es la misión y la visión propiamente de la empresa. Tienen que tener capacidad para resolver problemas y analizar información de negocios y tienen que tener capacidad para describir procesos de los negocios. Es decir, estos usuarios claves generalmente son usuarios que se identifican en cada uno de los departamentos donde se va a implementar el sistema y que de esta manera pues nos ayudan a poder facilitar el trabajo propiamente de área de proyectos. Tenemos que la inclusión de los usuarios claves por etapas, y cuando nosotros vemos en la parte de las etapas, vemos que estos se pueden determinar en el ciclo de vida de desarrollo del sistema. Tenemos, por ejemplo, la planificación, en la parte de planificación, donde estos usuarios generalmente son los que se encargan de explicar los procesos del negocio existente y los requisitos futuros. También son los que se encargan de evaluar desviación y solución en el sistema actual. Es decir, son los que generalmente lo retroalimentan a nosotros y nos dicen, bueno, miren, en el sistema actual, pues da este problema o nunca hemos logrado que el sistema actual nos pueda generar este tipo de información. Son los que se encargan de revisar los documentos y resultados, respaldar y aprobación de la propuesta de implementación. En la parte de análisis, estos usuarios nos apoyan en la parte de asistir a la introducción, a la solución, nos encargan en explicar los procesos de negocio existentes y los requisitos futuros, de respaldar las decisiones de solicitud de cambios y de revisar documentos y resultados, es decir, de respaldar las aprobaciones de la fase del proyecto.
Acuérdense, muchachos, que obviamente estos usuarios claves son al final las personas que van a quedar empoderadas en cada una de las áreas para que ellos puedan básicamente ayudar a sus otros compañeros, incluso muchas veces hasta sus jefes, a poder explicar cómo funciona el sistema. En la parte de diseño tenemos la parte de asistir al entrenamiento del equipo base, definir escenarios para pruebas de procesos de acuerdo con los requisitos de prueba. Esto es muy importante. Ustedes cuando llevaron teoría de sistemas tuvieron que ver lo que fueron los casos de estudio. Y obviamente en los casos de estudio, muchachos, estos casos de estudio van generalmente orientados a áreas específicas de empresa donde el proceso como tal es un proceso crítico. Por ejemplo, áreas como facturación, podríamos decir áreas de inventario, generalmente es cuando se realizan casos de estudio, o en aquellas áreas donde se identifiquen procesos complejos que se deben de validar exactamente cómo van a funcionar. Pues estos usuarios son los que se encargan de llevar, en el momento que se están realizando las pruebas, algunas situaciones reales o algunas situaciones que se pueden dar en la institución que son un poco atípicas, no son muy comunes, pero que sí se pueden dar, y es la obligación de ellos pues definir esos escenarios para que se puedan hacer las pruebas con el sistema que se quiere implementar. Tenemos también la parte de respaldar las decisiones de solicitud de cambios, revisar documentos y resultados, respaldar la aprobación de la fase del proyecto. En la parte de implementación, desarrollo y configuración, tenemos que estos usuarios apoyan en respaldar y documentar pruebas de proceso, definir criterios para las pruebas de aceptación de los usuarios de acuerdo con los requisitos de prueba y revisar documentos y resultados, es decir, respaldar y aprobación de la fase de proyecto. Estos usuarios son los que generalmente nos apoyan en el sentido de validar con sus compañeros o acompañar a sus compañeros en el proceso. Que recuerden que no todos los usuarios aprenden de la misma manera, tampoco no todos los usuarios aprenden en un mismo instante, sino que a algunos pues les puede costar un poquito más. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, Inge. Ok, tenemos siempre dentro de las mismas fases, tenemos ya parte de las pruebas. En este sentido, los usuarios clave juegan un papel bastante importante, muchachos. Son los que se encargan junto con los implementadores de revisar y documentar las pruebas de aceptación de los usuarios y del sistema. También se encargan de revisar documentos y resultados, de respaldar y aprobación de las pruebas del sistema y de la fase del proyecto. En el caso de la instalación o despliegue, son los que se encargan de asistir a los cursos para instructores, preparar y apoyar el entrenamiento de los usuarios finales, preparar y apoyar el lanzamiento, es decir, cuando ya se va a implementar el sistema, revisar documentos y resultados, respaldar y aprobación del sistema y de la fase del proyecto. En el caso del uso y mantenimiento, chicos, aquí tenemos finalizar y las transferencias de conocimiento del usuario final y ofrecer soporte tras el lanzamiento para los usuarios finales. Es decir, pasan a ser básicamente nuestra mano derecha en el sentido de que muchas veces ellos llegan a conocer mejor el módulo en el que van a trabajar que incluso las mismas personas que son del área de informática o del área de IT que en ese momento sirven como soporte de primera línea. En el caso de los usuarios finales, estos usuarios son las personas procedentes de las diversas áreas funcionales o departamentos. Recordemos, muchachos, que básicamente es el resto de los usuarios. En un departamento, pues no siempre solo hay una persona, ¿verdad? Sino que muchas veces hay más de una persona. Entonces, son el resto de los usuarios y estos son los que básicamente van a utilizar el sistema. El usuario final desempeña un papel importante durante la fase de implementación y operación
especialmente en los momentos que se realizan las pruebas funcionales, es importante que estén ahí estos usuarios. Obviamente son los usuarios que van a trabajar el día a día, por lo tanto, sí debemos de considerar y aceptación de estos usuarios. Y para esto propiamente nos ayudan, como ya vimos anteriormente, los usuarios funcionales o los usuarios claves, los usuarios claves. Durante las fases anteriores que conducen a la implementación, los usuarios finales ayudan a los usuarios claves con sus conocimientos detallados sobre determinados procesos de negocio cuando es necesario. Aunque nosotros ya contamos hasta estas alturas con un usuario o con varios usuarios clave, siempre es importante considerar si realmente las indicaciones o los procesos que los usuarios claves nos mencionaron están de acuerdo con el trabajo que realizan estos usuarios finales, ¿sí? Si realmente, ahí es donde realmente sabemos si estos usuarios claves conocen realmente el sistema, conocen realmente el proceso propiamente de la empresa y cómo funcionaba el sistema anterior. Tenemos también durante la instalación que los usuarios finales tendrán que aceptar posibles molestias en su trabajo diario. Recordemos que en las primeras semanas de implementación puede ser que aparezcan algún tipo de error que definitivamente no se identificaron durante el tiempo de pruebas. Obviamente que si nosotros no realizamos pruebas, pues esto incrementaría sustancialmente. Y las pruebas, la finalidad que tienen las pruebas, como ustedes también ya lo vieron en programación e implementación de sistemas, es precisamente minimizar cualquier problema que se pueda dar, especialmente en la parte funcional, al momento de iniciar con la implementación del sistema. Entonces, sí tenemos que, hasta cierto punto, acompañar a estos usuarios finales durante esa transición del sistema anterior al nuevo sistema. Esto es bajo el escenario de que ya existe o que tienen otro sistema. Pero si no hubiera ningún sistema y es por primera vez que los usuarios van a trabajar con un sistema computacional, pues es muchísimo más fácil. Ahora, si tenemos el otro escenario donde realmente esos usuarios ya han trabajado con otro sistema, siempre es inevitable que ellos piensen en que el sistema anterior era mejor que el nuevo sistema, a menos que nosotros realmente con hechos podamos comprobar a estos usuarios que el nuevo sistema es mejor que el anterior que ellos tenían. Es muy importante aclararles que durante las primeras semanas, muchas veces meses, pues el sistema se encuentra en un proceso en el que pueden suceder algunas no conformidades y que ellos tienen que reportar inmediatamente esas no conformidades, ya sea al usuario clave que va a estar apoyándonos a nosotros en esas áreas o a los mismos implementadores para poder hacer un análisis y ver si es factible la petición que ellos están haciendo o si realmente es un error. Muchas veces no es una petición, sino que es un error que de repente se fue, que no se identificó durante el proceso de pruebas y que viene a dar propiamente cuando se está trabajando. Quizás tengan que utilizar también la aplicación actual y la nueva aplicación. Eso es dependiendo del tipo de transición que nosotros vamos a decidir para estos usuarios en conjunto con el gerente. Es decir, si vamos a quitar el sistema de una vez, el sistema anterior, y vamos a iniciar con el nuevo sistema, vamos a decir, ok, hasta el sábado se trabaja con el sistema anterior y el día lunes iniciamos con el nuevo sistema. O hay empresas que dicen, no, vamos a ir trabajando de forma paralela para ir comprobando que lo que el sistema anterior nos generaba sea lo mismo que nos esté generando el nuevo sistema. Y obviamente las mejoras, pues en ese momento no importa tanto, porque lo que importa es que a nivel de proceso, realmente el proceso no se vea afectado como tal. También, muchachos, recordemos que hay situaciones que definitivamente en el ambiente de pruebas muy difícilmente se pueden replicar. Por ejemplo, que todos los usuarios de las diferentes áreas estén trabajando de forma simultánea. En un ambiente de prueba, pues casi nunca se logra replicar en su totalidad. Sin embargo, cuando ya estamos en la producción, cuando ya estamos en tiempo real, como decimos, pues generalmente pueden salir esos sistemas o esos problemitas y tenemos que ver la manera en cómo nosotros de una u otra manera tratamos de
minimizar ese impacto como tal. Tenemos, y los objetivos de los usuarios finales en un proyecto de sistema de información es que el usuario final debe proporcionar conocimientos detallados de un área funcional o un departamento al equipo de proyecto y de implementación. Debe considerar que tenga las siguientes actitudes, en el caso de las actitudes funcionales y técnicas, que sean o que tengan la capacidad para aprender a utilizar el software para determinadas tareas. Obviamente estos usuarios no conocen todo de un proceso como tal. Ellos conocen cómo hacer su proceso, su tarea, su labor, pero no tienen tanto alcance como los usuarios claves, ¿sí? ¿Cuáles o qué involucramiento tienen estos usuarios con los, al momento de ver las etapas del ciclo de vida del sistema de información? Pues está, y aparte de instalación o despliegue, en esta parte tenemos asistir al entrenamiento. El usuario final obviamente tiene que asistir a ese entrenamiento, respaldar el lanzamiento, también en la parte de operación. ¿Por qué respaldar el lanzamiento? Porque mientras ellos no confirmen que está bien, que realmente pueden hacer sus tareas en el nuevo sistema, pues no podemos implementar el sistema en real. Por esa razón es muy importante. En la parte de operación tenemos asistir al entrenamiento de los usuarios finales, obviamente tiene que asistir al entrenamiento estos usuarios y también respaldar el lanzamiento como tal. Entonces vemos un cuadro, muchachos, comparativo, donde tenemos el involucramiento de los usuarios. En la parte de la planificación y viendo todo el ciclo de vida, todas las áreas del ciclo de vida de desarrollo del sistema, vemos que en la planificación sí vamos a necesitar al usuario clave, más no al usuario final. En la parte de análisis también necesitamos al usuario clave, más no al usuario final. En la parte de diseño vamos a necesitar al usuario clave, más no al usuario final. En la parte de implementación utilizamos el usuario clave, más no el usuario final. En la parte de pruebas utilizamos el usuario clave, más no el usuario final. Ahora bien, en instalación o despliegue, sí vamos a utilizar al usuario clave y también al usuario final. Y en el uso y mantenimiento, sí vamos a usar al usuario clave y al usuario final. Algo que quiero, mejor dicho, hacerles ver, muchachos, es que en las pruebas, aunque en nuestro cuadro tengamos que muchas veces no utilizamos al usuario final, sí es importante y en la medida de lo posible es importante siempre tener a ese usuario final al momento de hacer pruebas, ¿sí? Si no podemos tenerlos a todos, pues bueno, tenemos al usuario funcional y de repente una o dos personas de usuarios, tenemos al usuario clave y tenemos a estos usuarios finales, a una o dos personas que puedan apoyar con esas pruebas. No es un requisito, pero sí ayuda bastante. Y en la medida en que nosotros tomemos todas las precauciones del caso, muchachos, realmente esto nos puede ayudar bastante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Muy bien, chicos. Entonces, hemos finalizado con la unidad 1, que es el marco conceptual de los sistemas de información. Y antes, obviamente, la actividad final, esta actividad ya van a tener ustedes mañana, que va a ser una pequeña prueba en línea. Va a ser una pequeña prueba pequeña de 2.5, donde vamos a ver cómo ya está ido ustedes con todo lo que hemos visto en esta semana, ¿ok? Y si realmente como tal, me interesa saber si lo que hemos estado viendo realmente ustedes lo están comprendiendo. Tenemos adicionalmente a eso, tenemos ya la asignación del proyecto como tal. Esta asignación ya se encuentra también en la plataforma, muchachos, y tenemos los lineamientos propiamente para el proyecto. Primero, cada uno de ustedes pues ya tiene su grupo, ¿sí?
ya tienen asignación propiamente de sus grupos. Cada grupo debe seleccionar un proyecto. Este proyecto puede ser un software que ustedes ya desarrollaron a la medida, es decir, de las clases anteriores. Puede ser de repente un software que ustedes no hayan desarrollado, pero que ustedes digan, bueno, yo quiero analizar esta empresa, me llama la atención el sistema que usa esta empresa, entonces yo voy a tomar ese software, ¿sí? No es requisito que el proyecto esté implementado, puede estar en proceso, ¿ok? Fecha de entrega, muchachos, es lunes 7 y martes 8 de diciembre. Si ustedes se fijan en su calendario, que también ya se encuentra subido en la plataforma, en este calendario ustedes pueden ver todas las fechas. Algunas de ellas, como les iba explicando, dependiendo las podemos ir ajustando, ¿verdad? Todo depende si hay tiempo, como es, por ejemplo, la actividad que correspondía para el día martes, pero ya pasamos para el día jueves, es decir, hasta mañana. Pero en este caso, en las fechas propiamente del proyecto, sí se mantiene para el lunes 7 y martes 8 de diciembre. Este proyecto obviamente ustedes lo van a explicar, lo van a exponer. Y adicionalmente a eso, se les va a dar las indicaciones para que puedan subir en la plataforma tanto la presentación como el informe final. ¿Ok? Y a fecha de entregas, muchachos, aquí déjenme cambiarlo porque acá sí no se los cambié y creo que ya se los subí de esa manera. Permítanme, que yo tenía con el otro. Y a fecha de entrega van a ser exactamente las mismas. Entonces, en el caso de la fecha de entrega, muchachos, van a tener igual lunes 7 y martes 8. Ok, se lo voy a ir cambiando porque en este no hice cambio. Lunes 7 y martes 8 de diciembre. Ok. Y las exposiciones, muchachos, se van a rifar el orden de cada una de las exposiciones. Estas más o menos van a llevar de 20 a 30 minutos y va a ser 10 minutos de defensa. Es decir, que se tienen que preparar porque posiblemente en ese momento pues la clase puede ser que dure un poco más de tiempo, del tiempo planificado. Entonces sí... Inge, se la está cortando. Entonces sí se tienen que preparar para ese momento, ¿ok? Entonces tenemos que... la fecha de entregable, muchachos, obviamente de la exposición va a ser en esa fecha, y lunes 7 y martes 8. El orden de los grupos va a ser rifado y la presentación tiene que ser en PowerPoint o en cualquier otro programa que ustedes quieran presentarlo. Y esto puede durar la exposición de 20 a 30 minutos, es decir, no puede ser menos de 20 minutos. Y 10 minutos de defensas donde van a tener preguntas y ustedes van a responder a esas preguntas. ¿Ok? Sobre el valor asignado de proyecto, tenemos que la nota es 25%, su proyecto vale 25 puntos, 15% son asignados al informe que ustedes me van a entregar y 10% a la defensa de cuando ustedes expongan su caso. Se pierde derecho a los puntos del informe automáticamente al no realizar la defensa del proyecto. Todos los participantes del grupo deben de exponer y las conclusiones y las recomendaciones es obligatorio una por alumno. Y aquí tenemos un poco acerca de las fases de los avances, porque recuerden que sus proyectos también llevan avances. En el primer avance tienen que presentar la descripción de la fase de aprobación, es decir, el proyecto informático que ustedes escogieron, el objetivo del proyecto, en qué consiste su proyecto, define el tipo de proyecto informático, el ciclo de vida del proyecto informático y la fase de aprobación. Tienen que ver también, y aparte de descripción de los escenarios, y identificación y definición de los problemas. También el diagnóstico y la situación actual propiamente de la empresa. En la fase 2, es decir, en el avance 2 que van a presentar, tiene que ser la metodología de identificación del problema, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, que es ya de Brighton.
y tiene que ser también otros métodos para identificar el problema. Vamos a ver el diagrama de causa y efecto, o el diagrama de Ichikawa, el árbol de causa y efecto y el diagrama de flujo. En la parte de análisis de viabilidad, economía técnica, van a haber aspectos generales, tales como la evaluación de costo-eficiencia, y evaluación y selección de alternativas, técnicas de evaluación de alternativas, y detalles de inversiones y cálculos de indicador costo-eficiencia. Es decir, según los temas que nosotros vamos a ver, porque todo esto lo vamos a ver con ustedes, pues igual ustedes van a ir colocando información. En la parte de evaluación y las etapas del proyecto de ciclo de vida de desarrollo del sistema, pues obviamente las que tenemos, la planificación, análisis, diseño, implementación, prueba, instalación o despliegue y uso y mantenimiento. Yo les aconsejo, muchachos, en la medida de lo posible, que busquen dos opciones. Un sistema que ya ustedes hayan trabajado y ustedes ya básicamente estén en el prototipo funcional, o algún sistema que ustedes ya implementaron, o alguna empresa que básicamente cuente con un sistema. Obviamente también las conclusiones, recomendaciones, bibliografía. Tenemos el anexo 1, donde tienen que poner las técnicas para priorización y asignación de ponderadores. El anexo 2, elementos a considerar en las evaluaciones técnicas del proyecto informático, y cualquier otro tipo de anexo que ustedes quieran mostrar, como fotografía o algún otro tipo de anexo que ustedes quieran mostrar. ¿Preguntas, chicos? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Hable, compañera. Ok, gracias, compañero. Por lo que veo, ingeniera, prácticamente teórico, no va a ser nada implementado, así como veníamos haciéndolo en las clases anteriores. Hola, buenas noches. Permítanme, muchachos, un momentito. Hoy sí, muchachos, disculpen. ¿Qué pregunta me querían hacer? No, lo que le preguntaba que si el proyecto lo veo que es bien teórico, le digo, no se ve práctico como lo veníamos haciendo en las clases pasadas, o me equivoco. Es que recuerde que en esta clase es evaluación de sistemas. Entonces la orientación que se está dando al proyecto es evaluar sistemas como tal. Por eso es la importancia de que ustedes puedan seleccionar algún sistema propiamente que ya ustedes ya hayan trabajado con ese sistema, o de alguna manera ustedes lo hayan ya desarrollado, ¿sí? O obviamente si escogen un sistema que no se haya desarrollado, pues definitivamente, permítanme, muchachos.
Entonces, no es que deba ser teórico. Conforme ustedes vayan viendo, como vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta de que va una parte práctica propiamente y una parte teórica. Sin embargo, como ya les comentaba, como es evaluación de sistemas, lo que vamos a ver básicamente es evaluar un sistema como tal, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que puedan tomar un sistema en el que ustedes, por ejemplo, en la clase de teoría, ustedes inician con un sistema, este mismo es el que llevan en análisis y diseño, el mismo es el que llevan en programación e implementación. Si ustedes ya tienen implementado ese sistema, pues va a ser muchísimo más fácil para ustedes. Ahora, si ustedes no lo tienen implementado, pues no pasa nada, pueden siempre analizar ese sistema. Lo que pasa es que cuando no tienen el panorama total, es decir, cuando no buscan un sistema que de repente sí ya se haya implementado, pues difícilmente ustedes pueden contestar varias preguntas que al final, al momento de ir desarrollando el trabajo y viendo los diferentes tipos de pruebas o los diferentes casos, pues ustedes se van a dar cuenta que al final esto les puede provocar un poquito de problemas en un futuro. ¿Ok? No sé si respondí su pregunta. Sí, sí, me respondió, gracias. Inge, buenas noches. Ok, Con buenas respecto noches. a los avances del proyecto, Ajá. ¿Hola? sí, Casi no le escucho, disculpe, es que se corta. Solo le perdón. escuché con respecto a los avances del proyecto. Eso fue lo único. Ok, con respecto a los avances del proyecto, ¿las fechas ya están definidas en el campus o todavía está por establecerlos para poder ir adjuntando los avances que nosotros ya tenemos? No, los avances ya están y las fechas para los avances ya están definidas, ¿sí? Y lo único, muchachos, es que miren, hay algo bien importante. De repente ustedes pueden ver el informe y pueden decir, ah, ok, yo ya tengo esto otro. Y bueno, en la primera parte, que es obviamente conocer un poco la empresa, puede ser que esa información ustedes ya tengan como tal, ¿sí? Y no van a tener ningún inconveniente. Y lo que sí tienen que tener mucho cuidado es no suban los avances hasta en el tiempo que les corresponda, porque muchas veces puede haber un cambio, ¿sí? O de repente durante la clase puede que otro compañero de ustedes mencione algo y yo hago la aclaración y de repente ustedes ya subieron el avance. No sé si me doy a entender ahí, porque los avances también tienen punto. Ok, copiado, Inge. ¿Los avances están dentro del puntaje de la presentación del proyecto o es No, parte de la programación de la evaluación de la clase? están aparte, es parte de la programación de la clase. Por ejemplo, el avance número 1 lo tendrían que subir ustedes el domingo 11 de octubre y este cuesta 2.5 y estos son obviamente fuera de la defensa de sus 25 puntos del proyecto. Muy bien, Inge, muy bien. Gracias. No se preocupen, yo sé que hasta ahorita puede ser que hay cosas que todavía no estén lo suficientemente claras, pero conforme vayamos avanzando van a ir teniendo un poquito más de claridad. Pueden ir trabajando ya en lo que son los avances 1, que básicamente es la descripción del proyecto como tal, qué proyectos es el que ustedes van a implementar. En el caso del ciclo de vida del proyecto informático es más que todo saber en qué fase están, ¿sí? Básicamente si están en la fase de implementación, si están en la fase de seguimiento, ¿sí? Y en la fase de aprobación básicamente es si el proyecto como tal se los aprobaron, ¿sí? Por eso es que hasta cierto punto ustedes van a ver que aquí hay mucha información que de repente se repite de las clases anteriores, pero como les dije a su compañera que preguntó de primera, es muy importante que estén claros en que todo lleva una estructura perfecta, muchachos. En esta clase el propósito es que ustedes puedan ver cuál es la evaluación propiamente de un sistema como tal. Y cuando nosotros evaluamos un sistema, tenemos que evaluarlo desde su concepción, es decir, desde cuando nace la idea hasta cuando se implementa y se le da seguimiento al sistema. Y lamentablemente, por la situación como tal,
pues no les puedo pedir que tomen ya sistemas totalmente implementados, porque en otras situaciones generalmente los sistemas que evalúan son sistemas implementados. Entonces es más interesante en ese sentido porque ustedes pueden ver muchas veces los errores que se cometieron durante la implementación o muchas veces errores que se cometieron desde la recopilación de información. Por eso es la importancia de esto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna consulta, algo que todavía no esté bien claro. No se preocupen, muchachos. En evaluación de sistemas sí hay bastante trabajo, más que todo con el análisis de casos de estudio. Sin embargo, es un poquito más sencillo en el sentido de que ya no tienen el peso sobre ustedes de lo que es implementación propiamente del sistema. Porque a estas alturas lo que ustedes van a ver es prácticamente la otra parte. Es decir, estuvieron en el área donde estuvieron recopilando información, analizando, diseñando, desarrollando, implementando. Pues ahora van a estar en el otro lado de la moneda. Es decir, en la parte de evaluación van a ver si han hecho un buen trabajo o no ha sido tan bueno. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender, jóvenes. Los noto bien calladitos, entonces no sé si está todo claro o nada está claro. A mí me quedó clarísimo, Inge. Qué bueno. Chicos, aparte de eso, en la plataforma, ahorita ya estoy actualizando porque se los había subido con una fecha errónea. Si ustedes se fijaban, era de agosto. Ya ahorita se los estoy actualizando con la fecha propiamente de nosotros, de diciembre. Pero también les estoy subiendo una estructura de informe, es decir, básicamente de cuando ustedes presenten el informe, cómo lo van a presentar. Entonces ya subí también estructura de esa presentación para que no vayan a tener ningún problema con eso. Que ese documento está en Word. Entonces ustedes van a encontrar ahí donde dice en la unidad 1, donde está indicaciones para el proyecto final. Cuando ustedes lo abran y den clic sobre esta carpeta, van a encontrar obviamente dos. Yo voy a compartir la pantalla, solo un momentito, muchachos. Entonces van a encontrar esto, van a encontrar propiamente el PDF de las indicaciones del proyecto, donde están cada uno de los entregables propiamente, ¿sí? Que yo volví a actualizar, espero que no lo hayan descargado antes, y si lo descargaron antes, pues lo tienen que volver a descargar. Y está también la estructura propiamente de su informe para que no vayan a tener ningún problema y sobre él ustedes vayan trabajando. Esta portada obviamente ya pueden cambiar, no hay problema. Y obviamente aquí están cada uno de los puntos para que sobre ese ustedes vayan trabajando y no vayan a tener ningún inconveniente. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna duda. Inge, Sí. con respecto a la pruebita de mañana, ¿va a ser en el transcurso del día o en la hora de la clase? No, tienen todo el día para realizarlo, muchachos. A partir de las... Se lo voy a dejar habilitado de 7 de la mañana a 11:55 de la noche. No se lo dejo habilitado desde antes porque raras veces lo hacen desde antes las pruebas. Entonces se lo voy a dejar habilitado en ese tiempo. Inge, disculpe ahí mi ignorancia, ¿la prueba es siempre en el campus o es un link fuera? Porque me pareció haber visto un link exterior ahí, o es dentro del campus siempre. Y me pareció ver un link exterior. ¿Cómo así? Es que como yo me estoy familiarizando con este nuevo campus, la nueva interfaz gráfica, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé si la prueba siempre es dentro del campus. Sí, y la prueba es dentro del campus. Ah, ok. Sí, es que como yo miré en otra clase, que ahí tienen direccionado un link para hacer prueba y que su contraseña será, y dice su primer nombre y segundo apellido, así. Pero no, ya, No, gracias no, por no. confirmarme. No.
Es en el campus. Gracias. El examen Inge viene en base a todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Sí, Prueba, perdón. exacto. Así es. ¿Tiene algún límite de tiempo la pruebita, Inge? Sí, siempre tiene límite de tiempo, chicos. Ahí, una vez que inicien, ahí va a estar las indicaciones de cuánto es el tiempo que van a tener para desarrollar. Ok, gracias. De nada. Bueno, muchachos, entonces, solamente pedirles que se cuiden mucho. Cualquier consulta que tengan, me lo hacen saber, ¿ok? Si no tienen que salir, pues no salgan, y si salgan, tomen todas las medidas de caso. ¿Ok? Ya descargó la asistencia, Inge. Sí, ya, gracias, muy amable. Ya descargué. Ok, feliz noche. Igual, feliz noche. Gracias, Inge. Feliz noche. Igual, muchachos, cuídense mucho. Buenas Feliz noches, noche. ingeniera. Buenas noches, muchachos.